Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Excel de fórmulas y funciones, donde en esta ocasión vamos a ver el tema de jerarquía, ¿de acuerdo? Las funciones de jerarquía lo que hacen es que nos devuelven la jerarquía, o también dicho, la posición de un número dentro de una lista de números, regresando la mayor posición al número más grande. De hecho, dentro de Excel se encuentran dos funciones principales de jerarquía, que es jerarquía EQV y jerarquía punto media, desplazando lo que anterior también había una sola función que se llamaba jerarquía, ¿de acuerdo? Estas funciones o ambas funciones que son nuevas se diferencian de la siguiente manera. En caso de que exista un valor con la misma jerarquía o posición, la función jerarquía.eqv devuelve el primero que se encuentre para dichos valores repetidos. Ahorita vamos a ver dentro de esta lista cómo va a funcionar. Y la función media nos regresa la jerarquía promedio entre todos los mismos valores repetidos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de la manera funcional para que quede mucho más claro. Yo lo que quiero saber es, de esta tabla que tengo, que vamos a obtener de la superficie, quiero que me diga la jerarquía o la posición en lo que se encuentran las superficies. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar primero esta de jerarquía. Vamos a poner igual, jerarquía. Se fijan, aquí me aparece jerarquía.eqv, jerarquía.media y la jerarquía que ya está obsoleta. ¿De acuerdo? Que es para Excel más anterior. Vamos a poner jerarquía y nos pide solamente tres argumentos. El primero es el número que voy a validar, que va a ser este. Después vamos a poner la referencia, que es el rango de datos que vamos a validar, que es todo esto. Y vamos a fijar esta tablita o este rango de datos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle F4 para que nos lo ponga de esa manera, para que no se desplace. Después el último argumento que nos pide si lo queremos descendente o ascendente. En dado caso que no pongamos nada, que demos el Enter, en automático nos va a poner como descendente. Yo lo voy a seleccionar, ponemos 0, cerramos el paréntesis, ¿de acuerdo? Y voy a copiar la función hacia abajo, ¿de acuerdo? Y aquí me dice cada uno de ellos. Por ejemplo, la posición 1, que es el rango más alto de estas cantidades, que el más alto es el número 1, que es este, que es el de 46 metros cuadrados. Vamos a ver, aquí dice. Bueno, aquí no se alcanza a decir metros cuadrados. Después viene la posición 2, que es esta, 45, y esta también que es de 45. Si se fijan, en las dos me pone el número 2, que es lo que mencionaba hace un momento. Y nos pone, en lugar de ponerme 2 y 3, me pone ambas dos y después ya sigue la posición 4, que es esta, que sería 4 y 5. Pero como ambas tienen la misma cantidad, ambas son número 4. O sea que el 5 no existe hasta que continúa de hecho, acá son 3, entonces es el 5, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Y así, en lugar de ir poniendo 4, 5, 6, como es la misma cantidad, pone la cantidad de veces que se repita. Y el valor más bajo, que es este, que es de 11. ¿De acuerdo? Aquí vemos, que es el de 40 metros cuadrados. Y ahora vamos a ver la diferencia con jerarquía punto media. Vamos a poner igual, vamos a poner jerarquía punto media. Vamos a seleccionar igualmente este número. Vamos a seleccionar nuevamente el rango de datos, perdón, me pasé. Aquí. Y vamos a fijar esto. ¿Listo? Vamos a poner coma, que lo quiero descendente. Cerramos paréntesis y damos enter. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿De acuerdo? Vemos que es muy parecido a lo que hace jerarquía.eqv, pero a diferencia, si se fijan, aquí me pone 11 y aquí me pone 11.5. Vamos a ver por qué. Y de hecho aquí también pone 2.5, 2.5 y en los que le decía que era 4 me pone 5, 5 y 5. Pero vamos a ver por qué pone eso. Vámonos con este que es el más, que es el último, que es la última posición. Pero ¿por qué me pone 11.5 si aquí me está poniendo 11? Bueno, lo que hace es que me evalúa las posiciones de cada uno de ellos. Aquí vamos a ver cuántos son. Son 12 números, ¿de acuerdo? Y a uno le toca el 11 y al otro le toca el 12. Pero como ambos son el mismo número, pues no se decide y no le pone uno el 11 y el otro el 12. Sino simplemente lo que hace es que suma la posición 11 más la posición 12, que me da a 23. Aquí está 23. Y lo que hace es que lo divide entre 2. ¿Sí? Vamos a sumar este
perdón, súmame estos dos, 23, pero como son dos posiciones, vamos a dividirlo entre 2, por eso me da 11.5, porque uno sería la posición 11, la posición 12, invariablemente cual sea, y lo que hace es que suma las posiciones, no la cantidad que viene aquí, sino suma las posiciones y la divide entre la cantidad de veces que se repiten. ¿Cuántas veces se repite? Bueno, se repite 2 veces, por eso aquí lo dividí entre 2, ¿de acuerdo? Aquí está, entre 2. ¿Cuál otro teníamos? El de 5 que se repite 3 veces. Vamos a ver qué posiciones sería la posición, esta que es la posición, esta de 44 que es 5, 5 y 5. ¿Por qué me da 5? Porque es la posición 4, 5 y 6. ¿Cuál de la suma de estos? Es de 15. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 1, 2 y 3. Por lo que 15 entre 3, ¿cuánto me da? Vamos a poner 15 entre 3, ¿cuánto me da? Me da 5. Por eso aquí me pone que es la posición 5, 5 y 5. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre jerarquía.eqb contra jerarquía.media. Aquí simplemente me pone la posición, se repite, se fijan 4 y 4. Y aquí lo que hace es que me suma las posiciones y me las divide entre la cantidad de veces que se repite. ¿De acuerdo? Para eso nos puede funcionar o nos puede servir lo que es la función jerarquía con estas dos funciones que son distintas. ¿De acuerdo? Espero les haya gustado, hayan comprendido el ejemplo. Si no, con gusto los acompaño aquí en los comentarios para aclarar cualquier duda. Que estén bien, hasta luego, nos vemos en la siguiente.